Cordial saludo para todos y bienvenidos al curso de electrónica básica desde cero. En clases anteriores ya hemos estudiado algunos componentes. Este circuito que tenemos acá es una fuente de alimentación regulada. Ya hemos avanzado poco a poco y vamos conociendo los componentes uno a uno. Por lo menos ya los diodos rectificadores ya los conocemos. Entonces aquí tenemos la parte de rectificación. Aquí la parte de filtración. El filtro es el que ayuda a disminuir el rizado o limpiar un poco esa corriente. El regulador es el que nos mantiene un voltaje constante en la salida. Este regulador es de 12 voltios, 12 voltios DC. El diodo LED tampoco lo hemos estudiado, ya muchos lo conocen. Aquí lo vamos a estudiar el diodo LED y vamos a estudiar el regulador para terminar lo que es la fuente de alimentación regulada. Todo dispositivo electrónico parte de una fuente de alimentación. Resistencia también la conocemos. He diseñado este circuito de tal forma con resistencias para que tengan un ejemplo más claro cuál es la función de la resistencia dentro del circuito. Ya la estudiamos y sabemos sus características, su código de colores. Ahora vamos a ver cómo se comporta dentro de un circuito. En comparación a esto, imaginemos un río. Este es el río. El agua está sucia, está contaminada. En esta parte de acá vamos a filtrarla, a limpiarla. Así se va limpiando la corriente. Igualmente, acá tenemos nuevamente un filtro que va a limpiar aún más esa corriente que viene de acá, o sea, del río. Acá tenemos un regulador. Es como si purificáramos el agua para entregar el agua limpia y sea consumida. Esta es la función de una fuente regulada. El voltaje es entregado limpio para alimentar los circuitos integrados, los microprocesadores, en fin, diferentes componentes que requieren que el voltaje sea limpio, un voltaje regulado. De esta forma trabajo la fuente de alimentación, así como la purificación del agua que viene del río. Igualmente, esa es la comparación de la fuente de alimentación con el río. Este circuito lo hice así para tener una mejor explicación. ¿Por qué? Cuando yo alimento con 24 voltios AC, vimos en la práctica anterior que el voltaje aumenta. Trabajando con los filtros, el voltaje aumenta un poco más. ¿Qué pasa? Que el regulador 7812 admite un voltaje de entrada de 27 voltios máximo. ¿Qué hace la resistencia ahí? Suprime o obstruye un poco el voltaje para entregar el voltaje adecuado al regulador. Estas resistencias en este circuito, tanto esta como esta, se le conoce como resistencias limitadoras, y es una resistencia normal como la que vimos en la clase anterior, sino que la función de ella es limitar el voltaje adecuado para que el componente siguiente trabaje de la mejor manera. De igual forma, aquí tenemos un diodo. Si el diodo lo alimentamos con 12 voltios directamente sin la resistencia, ¿qué va a pasar? El diodo se va a dañar. Pero colocamos una resistencia para limitar ese voltaje, va a entregar el voltaje adecuado para que el LED o el diodo LED funcione de manera correcta. De igual forma, en el ejemplo siguiente, el ejemplo práctico, les voy a explicar paso a paso el funcionamiento. Elaboraré un circuito igual a este y realizaré las mediciones y observaremos
en cada punto que medimos el voltaje que vamos a encontrar. Tras de eso vamos a darnos cuenta que la resistencia disminuye el voltaje. Y como ya sabemos que la resistencia es la oposición al flujo de la corriente, bueno, esa es la función de ella. El regulador de voltaje, perdón, LM7812, LM7812. La serie 78 significa que es un regulador positivo. La serie 79 significa que es un regulador negativo. Eso lo veremos en las fuentes duales, que más adelante la estudiaremos. Como podemos observar, este regulador es de 3 pines, un pin de entrada, un pin de tierra y un pin de salida. El de tierra va al voltaje negativo, el de entrada a la entrada de voltaje y la salida es el voltaje que él entrega, ¿cierto? Entonces, si la serie fuera LM7912, es un regulador de voltaje negativo. ¿Cómo así? Existen fuentes duales, como les dije ahorita, los voy a explicar más adelante. Esas fuentes duales tienen 2 voltajes con respecto a tierra, más y menos, es decir, por lo menos una fuente dual de 12 voltios es más 12 voltios y menos 12 voltios. Más adelante entenderán por qué se hacen esas fuentes así. Ya con este circuito podemos diseñar un cargador de baterías de auto. Claro que el cargador de baterías de auto debería entregar un voltaje de salida de 14.5 o 15 voltios hasta 16 voltios. Ya, entonces tendríamos que cambiar el regulador. Pero para eso tocaría aumentar la corriente, amplificarla. Para eso son los transistores que más adelante les explicaré y haré los ejemplos cómo amplificar la corriente, cómo aumentar la corriente y poder obtener una mejor carga en una batería, una carga más rápida. Los cargadores de celulares, los cargadores de computadores portátiles, todos se basan en este principio. Lo que pasa es que últimamente los cargadores y todo tipo de fuente de alimentación son conmutables. Más adelante, si pasamos de electrónica básica a electrónica intermedia, vamos a entender qué es una fuente conmutable. Es un poco más compleja, pero son las que utilizan los componentes, los aparatos hoy en día, por lo menos los televisores, los computadores, los equipos de audio. Bueno, en fin, esas fuentes son las más sofisticadas. En la práctica les voy a explicar cómo medir un regulador de voltaje, cómo medir un diodo LED. Un diodo LED se mide igual que un diodo rectificador. Lo que pasa es que el diodo LED emite una luz. Hay diodos LED infrarrojo, hay diodos LED láser, una cantidad de diodos LED. Igual reguladores, también hay diferentes tipos de reguladores. En este caso vamos a estudiar el regulador más común, que es la serie 78. Vamos a ver un poco acerca de los diodos LED y acerca de los reguladores de voltaje. Entonces vamos a explicar y vamos a practicar. Estudiamos el regulador LM7812. Esta es su estructura física. El pin 1 corresponde a la entrada. El pin número 2 corresponde al pin de tierra o negativo. Y el pin número 3 corresponde a la salida. En el pin número 3 obtenemos el voltaje de salida, que según la referencia de este regulador sería de 12 voltios regulador. Los dos últimos números corresponden al voltaje que entrega el regulador. Es decir, si la referencia fuera LM7809, este regulador entregaría 9 voltios en su salida.
Ahora aprenderemos cómo medir un regulador de voltaje. En la práctica vamos a utilizar la misma referencia LM7812. Vamos a posicionar el multímetro en la escala de diodo. La parte disipadora de este regulador, o sea esta, corresponde al pin del centro. Punta roja en el centro, punta negra en la entrada. Debe marcar como un diodo. Ahí tenemos la lectura. Punta roja en el centro y punta negra en la salida. Nuevamente como un diodo. De esta forma se prueba un regulador de voltaje. Pero si está montado dentro del circuito es mucho más fácil. Ahora aprenderemos a medir un diodo LED. El diodo LED tiene una patilla más larga y una patilla más corta. En la misma escala de diodo podemos medirlo. Hacemos la prueba y el diodo LED enciende. Al invertir las puntas, el diodo LED no encenderá. Observemos y hacemos la medición. Nuevamente cambiamos y el diodo LED enciende. Quiere decir que la punta negra es el cátodo y la punta roja es el ánodo. El ánodo es la patilla más larga. El diodo LED enciende colocando un voltaje positivo al ánodo y un voltaje negativo al cátodo. Vamos a revelar esta pequeña placa para realizar la práctica. Aquí ya la tenemos revelada. No está muy estética porque solo es para un ejemplo. Y la hice con marcador. Estos son los componentes que vamos a utilizar. Son los mismos que tenemos en el diagrama esquemático. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita. Comparte el video y dale like. Ya he armado el circuito y así nos quedó nuestra fuente de alimentación regulada a 12 voltios. Ahora vamos a poner en práctica todo lo aprendido, todo lo estudiado. Ya el circuito está energizado. Colocaré el multímetro en la escala de voltaje AC y mediré la entrada. Nos arroja 24 voltios aproximadamente. AC. Colocamos el multímetro en la escala DC para medir la salida de la fuente de alimentación. Colocamos la punta negra a la salida negativa de la fuente de alimentación. Mediremos en los rectificadores, en los diodos. Observamos que el voltaje de entrada es de 24 voltios AC y en la parte de rectificación tenemos un voltaje de 30 voltios aproximadamente, 30 voltios DC. Como habíamos dicho, el voltaje aumenta. Ahora mediremos la salida del regulador. Es de 12 voltios el regulador y observamos y nos da una lectura de 12 voltios. Un voltaje regulado y constante. Medimos en la entrada del regulador y hay 30 voltios. Pero como utilizamos una resistencia para poder disminuir un poco el voltaje y alimentar el regulador, nos entrega 26 voltios. Ahí observamos cómo la resistencia disminuye el voltaje. Se opone al flujo de la corriente. Tenemos 12 voltios de salida y para alimentar el diodo LED tenemos otra resistencia y el voltaje baja a 3 voltios. A esto se le llama caída de tensión. Más adelante estudiaremos la fórmula para calcular caída de tensión. Si alimentamos los 12 voltios directamente al diodo LED, se va a dañar. Por eso necesitamos colocar una resistencia limitadora para que el voltaje disminuya. Observemos que hay 12 voltios y en el LED hay 3 voltios. De igual forma tenemos 30 voltios en la salida del rectificador y con la resistencia lo bajamos a 26 voltios, ya que el regulador solo admite 27 voltios. De esta forma ya tenemos nuestra fuente de alimentación regulada. Observen que el voltaje no varía, el voltaje es constante, 12 voltios regulados. Siempre hay que buscar las características del regulador a utilizar. Observen que de 420 voltios
AC, lo transformamos a 24 voltios AC y luego a través del circuito, a través de la fuente reguladora, lo convertimos a 12 voltios DC y es un voltaje constante. Ya no es pulsante como habíamos hablado anteriormente porque ya es regulado. Enamórense de la electrónica, que la electrónica es muy linda. Apenas estamos dando los primeros pasos y yo sé que se sienten apasionados. Hay que tener un poco de calma. Hay personas que quieren aprender de una vez, pero no, la electrónica es a paso lento y practicando. Si has llegado hasta aquí viendo mi video es porque te gustó. Déjame un comentario y dime desde qué país lo estás viendo. Observen esto, ya desenergicé y todavía sigue encendido el LED. Como les había dicho, el condensador almacena carga. Un saludo para todos, bendiciones y nos vemos en la próxima clase.